Muy buenas tardes con todos mis amados hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva tarde con mi pastor, un tiempo donde podemos compartir, donde podemos disfrutar de poder conocer historias de bendición para nuestras vidas. Recuerde que este es un tiempo no solo para disfrutar, sino también para compartir con otras personas, amigos, familiares, hermanos de la iglesia, esta transmisión que estamos seguros que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Cada viernes en una tarde con mi pastor nos toca entrevistar a extraordinarios hombres de Dios, que de paso son grandes amigos que pude alcanzar, lograr a lo largo de los años de mi vida pastoral y que han enriquecido grandemente mi vida. Y por esa razón he querido hacer estas transmisiones dándoles a conocer cada uno de estos pastores, de estos siervos que han sido importantes, relevantes con su vida, con sus consejos, con su amistad en mi vida, en mi familia y en mi ministerio. Y en esta tarde quiero presentarles a otro gran amigo, un amigo que hace varios años ya nos conocemos y que cada vez, como siempre les digo, no es que conversamos todo el tiempo, todas las semanas, pero cada vez que nos conectamos es increíble esa conexión de amor que hay con cada uno de estos siervos. Y en esta tarde tengo a un gran amigo, al pastor Steve Scarrow. Un aplauso para él, pastor Steve. Dios te bendiga. Nos alegra mucho que puedas estar aquí con nosotros y poder disfrutar en una tarde con mi pastor. Es un tiempo para hablar de corazón a corazón y poder conocer historias que estamos seguros que van a ser inspiradoras para nuestras vidas. Dale un saludo a todos los hermanos que están viéndote a través de Facebook. Pues muchas gracias, Pastor Antonio, por esta invitación. Qué lindo estar aquí con ustedes, poder estar ya casi digitalmente pisando Tierra Santa ahí en Perú. Y pues para mí es un gozo. Yo puedo casi saborear un lomo saltado o pues un ceviche por ahí, pues y para mí es un gozo estar con ustedes y poder pasar unos momentos. También quiero decir que hemos estado orando mucho por el país de Perú, por cada uno de ustedes. Sabemos que la pandemia ha sido algo muy feroz, muy difícil, muy extremo en Perú. Y pues hemos estado orando, nuestra iglesia ha estado orando por ustedes y esperando en Dios que Él sane y quite este dolor de en medio de todos. Amén. Amén, amén. Sí, gracias más bien porque definitivamente sí, estamos viviendo un tiempo difícil. Esta nueva ola y nueva cepa ha sido más severa que la anterior y Mm. pues ha afectado a muchas personas y algunos inclusive eh, murieron, ¿no? Y aún nuestros hermanos en la fe en diferentes iglesias del Perú también han partido a causa de esta enfermedad. Nosotros entendemos que en la soberanía de Dios Él lo tiene todo bajo control y lo que permite siempre será para nuestra edificación. Amén. Sin Amén. embargo, vamos para adelante, cumplimos con una misión, tenemos que seguir predicando a Jesucristo y creo que esta oportunidad es una oportunidad también para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en una vida como la tuya, que estoy seguro que va a ser de gran bendición. Yo quisiera que podamos orar por un instante, Steve, y que juntos podamos preparar nuestro corazón. Padre, nos presentamos delante de ti en esta tarde para darte las gracias por esta bendición tan hermosa que nos regalas de poder escuchar al pastor Steve Scarrow, su historia, que estamos seguros que va a ser de gran bendición. Oramos, Padre, para que en cada historia hayan reflexiones que pueden inspirar nuestros corazones y que juntos, Señor, podamos ser retados, podamos ser desafiados para que podamos
continuar esta gran tarea que tenemos de predicar tu evangelio, de predicar tu palabra. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, guíanos por favor. Amén y amén. Muy bien, Steve. Lo primero que tenemos que decir es que tú eres hijo de misioneros. De misioneros. Y seguro que algunos de la transmisión recordarán al pastor Donaldo Escarro, un tremendo hombre de Dios. Yo he quedado marcado por su vida, y más aún después que tú contaste su historia con más detalles. Pero yo tuve la oportunidad de, en los 2 o 3 años que fundamos la iglesia, en esos comienzos precisamente, tener dentro de la Misión Alianza al pastor Donald Escarro como presidente de la Alianza de Misiones del Perú, pero de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y fue una bendición. Su respeto, su amor, su humildad, su sabiduría, porque también escuchamos la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo, y amando la presencia del Señor, se puede hacer cosas extraordinarias. No olvido su sermón, que inspiró mucho mi corazón. Ese hombre de Dios, ese gran siervo del Señor, que ahora está viviendo muy cerca, creo, a donde vives tú, ¿verdad? Sí, están a 5 horas en camino al norte. Es más, el próximo fin de semana vamos a estar con ellos y toda la familia, porque se casa el hijo de mi hermano Daniel. Vamos a estar con la familia ahí. Bueno, por favor, envíale un saludo cariñoso de parte mía, de mi familia, claro, y de la Iglesia Alianza Ecol Norte Callao. Nos dejó una huella imborrable que definitivamente lo recordamos como parte de nuestra historia. Claro. Así que sí, Antonio. Dúdalo. ¿Qué edad tenía tu papá cuando vino de misionero al Perú? Bueno, eso estuve pensando ahorita. Llegaron al Perú en el año, si estoy recordando bien, 1963. Y me imagino que mis papis todavía estaban en sus 20s por ahí. Wow. Estaban jovencitos, porque lo que pasó es se casaron después de terminar el seminario bíblico. Estuvieron 2 años, creo, en una iglesia en Canadá, y de ahí se fueron 1 año a Costa Rica para aprender el español, y de ahí se fueron directo a Perú. Llegaron a Lima y de ahí se fueron directo a Huánuco. Y entonces ellos llegaron en el 63 y yo llegué en el 64. Yo nací ahí en Lima. Pocos, bueno, yo diría como 7 meses después de que llegasen a Perú, yo nací. O sea, tú eres peruano. Yo soy peruano, sí, peruano. Nacido en Lima, pero cholo, porque pasé mis primeros 12 años en Huánuco, y de ahí, cuando empezó todo el movimiento de Lima al Encuentro con Dios, cambiaron a mis papis de Huánuco a Lima. Ajá. Entonces ahí empezó mi papá como director de la misión. Antes estaban como director de la ITA, no sé si recuerdas, Instituto de Huánuco, Instituto Teológico Alianza, creo que. Así es. Y pues ahora es increíble. Cuando yo voy a Perú, siempre me encuentro con personas que me dicen: no, tus papis fueron mis profes en ITA, y te recordamos como un niñito corriendo, aprendiendo cómo jugar fútbol. Pues qué bonito. Wow, qué increíble. Y qué experiencia, ¿no? Entonces todos tus amiguitos eran peruanos de la región.
peruanos y unos otros hijos de misioneros también, Claro, como no sé si recuerdas a Ricardo Abrams, claro, claro, su hijo, Ricardo Jr., él y yo fuimos amigos. También no sé si recuerdas los McKerihan, claro, Pastor ¿sí? Maqueri. Ellos también tuvieron unos hijos y estábamos todos en Huánuco en diferentes momentos. Pero sí, mis amiguitos peruanos, y la verdad es, al inicio yo hablaba más español que inglés. Entonces cuando íbamos a los Estados Unidos para ver a mis abuelos, Claro. yo les hablaba en español y ellos decían a mis papis, oye, ¿tu hijo no habla inglés? Y pues ahí tuve que aprender que no todos los adultos hablaban español. Entonces tuve que aprender más inglés. Y qué complicado para ti decidir cuál es tu primer idioma y cuál es tu segundo, ¿no? Sí, la verdad es que a veces, aún hoy, estoy ya 16 años en esta iglesia predicando principalmente en inglés, Ajá. pero hasta la fecha me sucede, Antonio, que estoy en pleno sermón y nada más está la frase en español. Y qué bendición que hay muchos hispanos, latinos en nuestra iglesia. Entonces yo puedo decir la frase y uno de ellos me lo va a traducir a inglés. Eh, Aquí en la transmisión dicen que eres más peruano que la papa a la huancaína. sí, no, la verdad es que, otra cosa, papá la bancaína, no, hombre. Ok. No empiezas de hablar De comida. de comida porque ya voy a empezar a babear y pues, Claro, claro. Bueno, oye, una cosa bonita que aquí en la tienda local ya están vendiendo Inca Cola, Antonio. No sé cómo, pero ahí tienen mis botellas de 2 litros de Inca Cola. qué bueno, qué bueno. Bueno, Ya puedo sobrevivir. definitivamente el Perú ha dejado una huella pues internacional con su comida, ¿no? Oh, es increíble. Sí. Increíble, ¿no? Maravilloso. Bueno, ¿qué piensas tú acerca de todos esos misioneros que se vinieron tan jóvenes a diferentes países de Latinoamérica, probablemente dejando sus sueños personales, abrazando los sueños de Dios? ¿Por qué hoy en día es tan difícil que una pareja veinteañera, un matrimonio treintañero, haga lo mismo, ¿no? Tome una Mm. decisión tan radical? ¿Qué crees que había en ese tiempo que no hay ahora? Porque tenemos que decir que hoy es más difícil expandir el Evangelio a pesar de todos los recursos que tenemos. Pero Sí, creo que el recurso más poderoso que teníamos hace varias décadas atrás era gente como tu papá, que estaba dispuesto como tu mamá a dejarlo todo por la obra del Señor. sí, eso, una buena, muy buena pregunta, Antonio, porque ahí estoy viendo mi teléfono, mi papá me está llamando, mira. Despuésito lo voy a contestar. Okay. Eh, mira, yo creo que algo ha cambiado no solamente en la cultura humana, pero también la cultura de la iglesia. Eh, en aquellos tiempos la iglesia pedía grandes cosas de la gente, en el sentido esto, en dar, entregar tu vida completamente al Señor, y eso era, cuando ya tomabas esa dirección, era la dirección de tu vida. No había esa idea de que puedo yo hacer varias cosas con mi vida. Voy a dar mi vida y entregarlo, una ofrenda, un sacrificio al Señor. Y ya, cuando se tomó esa decisión en aquellos tiempos, no se podía cambiar de opinión o dirección. Esto ya es la dirección de tu vida. Ahora, voy a ser honesto, hay cosas buenas y no tan buenas en eso,
porque había personas que llegaban al Perú. Mi papá tiene un libro que él hizo de todos los misioneros extranjeros que llegaron a Perú a través de todos los años, empezando hace 100 años atrás o más. Y algunos de ellos nada más se quedaron un año o 2 o 3 años. Y tú recuerdas que yo también conté las historias de algunos que dieron sus vidas o sus hijos murieron ahí en Perú. Pero no todos se quedaron 40 años como mis papis. Y entonces para esas personas, a lo mejor Dios tenía otra cosa que podían hacer, pero la cultura de la iglesia casi les regañaba porque decían, no, tú tomaste la decisión y ahora tienes que llegar hasta los 40 años. Pero Dios les estaba llamando a otra cosa y eso fue difícil por un tiempo. Ahora creo que la iglesia, a lo mejor hemos ido al otro extremo. Sí, y tú sabes bien, Antonio, la iglesia es a veces como como una campana que se va moviendo a este lado y luego al otro. Y muy poco del tiempo estamos en medio como debemos estar. Yo creo que hemos ido más a este extremo en que la idea es que yo puedo hacer todo, ¿sí? Y tenemos muy pocas personas que se han enfocado en una sola cosa. Y yo creo que estamos en eso, de que tú puedes hacer todo por el medio digital, por esto, por el otro. Pues el mundo es tu... no hay límites, ¿sí? Y hay verdad en eso, pero también hay verdad en el otro, de que Dios necesita personas que dicen, yo me voy a entregar a esto hasta lo último, ¿no? Y por eso tengo tanto respeto hacia mis papis por eso, porque se quedaron en las buenas, en las malas, ¿no? Estaban ahí, tú recuerdas el tiempo del Sendero Luminoso, todo eso, tiempos muy difíciles, ¿no? Sí, sí, definitivamente yo también en mi análisis personal descubro que el factor renuncia era más definitivo, estaba más marcado en el corazón de los misioneros que vinieron a Latinoamérica. Creo Sí. que no había otra forma de poder llevar el evangelio, había que pagar un precio y un precio muy alto, ¿no? Hoy en día, con todas las oportunidades que el mundo nos ofrece, laborales, comerciales, financieramente hablando, se hace más difícil que una generación surja, una generación comprometida con el reino de Dios y con esa visión de conquistar el mundo para Cristo, ¿no? Sí. Creo que es un reto muy grande, pero así como tú dices, tiene su lado complicado y difícil, pero es una filosofía que ha permitido que el evangelio corra y se expanda, ¿no? Algo que tiene que ver también con la teología del sufrimiento, ¿no? La disposición a pagar el precio del sacrificio y aún del sufrimiento con tal de predicar la palabra. En sociedades como la nuestra ahora, uno se acomoda fácilmente y profesionaliza el ministerio y se olvida de los detalles, de los desafíos que exige el ministerio, ¿no? Tú me contabas que cuando eras niño acompañabas a tu papá a los otros pueblos. Cuéntanos, por favor, ¿cómo viajabas? ¿En bus, en auto? ¿Cómo ibas? Pues quisiera poder decir que íbamos como mi papá en los primeros años en burro o caballo, pero a mí nunca me tocó eso. Me gustaría poder decirlo, ¿no? Pero sí, cuando llegó mi papá, así iban al interior. La misión tenía caballo y burro y ellos se iban montados, los misioneros en esos primeros años llegaban así, pero a mí nunca me tocó eso.
A mí me tocó llegar. Yo recuerdo una vez que fuimos en un auto que tenía la misión de 4x4 y subíamos hasta donde terminaba la carretera, ya no había, y de ahí nos fuimos caminando. Y estábamos más o menos cerca a un lugar que se llama, si recuerdo bien, Yaurín, ahí cerca de Huánuco. Y íbamos caminando, yo recuerdo que ese día en la tarde fuimos caminando hacia el pueblo y de repente escucho ahí en un rancho, en una casa ahí, Don Donaldo, Don Donaldo. Y, y mi papá mira por allá y unos hermanos, ¿no? De la iglesia, pasen por favor. Y como nosotros íbamos a una junta, creo que era Yaurín, y pues fuimos allá y entramos en la casa y pusieron la mesa y comimos con ellos una comida muy, muy, muy sencilla, básica, pero para mí qué rico sabor, ¿no? Y pasamos un lindo tiempo ahí, luego seguimos al pueblo caminando. Tengo recuerdos así de momentos muy especiales. También esas convenciones que tenían en esos pueblos, mis papis me llevaban con los estudiantes de ITA, que tenían iban en su equipo como el coro, creo que iba para ministrar y íbamos con ellos. Y pues tengo muchos, muchos recuerdos lindos así. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, sé que tú siempre has admirado la labor de tu papá al punto que te fuiste al seminario bíblico. Sí, así fue. Nos preparamos y después de eso también nos fuimos a Latinoamérica, fuimos a México por 15 años, estuvimos plantando iglesia en Guadalajara, México. Después del seminario, después de estudiar Sí, en el seminario. sí. ¿Cuántos años estudiaste y en dónde? ¿Perdón? ¿Cuántos años estudiaste en el seminario y en dónde? Ok, empecé 4 años en Toccoa Falls, que está aquí, bueno, cerca de donde viven mis papás ahora. Es ahí donde conocí a Andrea, mi esposa. Nos casamos y nos fuimos a ser pastor de jóvenes en una iglesia en Carolina del Norte, Raleigh. Estuvimos ahí 4 años bajo la dirección de un pastor que había sido misionero por 16 años en Vietnam. Y él nos enseñó muchas, muchas cosas muy importantes, más que el seminario, la verdad. De ahí fui a Canadá para sacar mi maestría en lo que es misiología. Y ahí me encontré con peruanos, me encontré con Francisco Cerrón y su familia. Y pues lo pasamos súper bien esos 2 años allá. Ya había nacido nuestro hijo y de ahí directamente nos fuimos a México para servir allá. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Y durante esos primeros años, tu papá seguía siendo misionero en el Perú. Sí, ellos todavía estaban en Perú y lo lindo fue que cuando terminaron su tiempo en Perú, se iban a jubilarse cuando la misión los llamó y los invitó a ser directores de toda la región de Latinoamérica, y eso lo hicieron por 3 años, y en esos 3 años pudieron venir a Guadalajara y vivir con nosotros. ¡Wow! Sí, eso fue una bendición muy, muy grande para nosotros. Bueno, Steve, voy a retroceder un poco en tu historia porque algunos jóvenes están interesados en cómo conquistaste a Andrea. ¿Cómo la enamoraste? ¿Cómo se consigue una mujer tan extraordinaria como Andrea como esposa, ¿no? ¿Cuál fue tu secreto, tu arma más poderosa para enamorar a Andrea? Pues obviamente, ¿no? La fachada, ¿no? No, mira,
Cuando fui a Tocó Falls, Andrea llegó el mismo año y nos conocimos ese primer año, pero nada más de distancia. Y la verdad es que yo estaba ahí jugando fútbol y pasando el tiempo bonito. Ella estaba ahí estudiando, como debe de uno de hacer. Y yo la verdad no tenía un enfoque claro en mi vida todavía. Joven, 18, 19 años de edad. Mi amor principal, el fútbol. Y yo jugaba fútbol ahí en el seminario. Teníamos un equipazo porque todos eran hijos de misioneros de todo el mundo. Y pues jugábamos con las escuelas más grandes y pues fue algo bonito. Pero Andrea estudiando y haciendo las cosas que uno debe de hacer en un seminario bíblico. Entonces, lo que realmente, voy a ser honesto, cuando nos conocimos, obviamente había cierta chispita, pero nada en serio, ¿no? Y cuando yo finalmente respondí al llamado del Señor en mi vida, que fue mi segundo año, y ya empecé a caminar en eso, mi tercer año ahí, y eso es una larga historia que yo te he contado, Antonio, pues fue por un viaje a México que Dios me habló y me llamó al ministerio, pero yo respondí a eso. Entonces mi tercer año ya empecé yo por responder al llamado de Dios, moverme en otros círculos de amigos. Claro. Esos círculos de amigos tenían más contacto con Andrea. Y aquí está lo chistoso, ¿eh? Varios de esos amigos míos tenían mucho interés en Andrea. Muchísimo. Y no sé por qué, que ellos me vieron como su consejero. Y venían conmigo y me decían, oye, Andrea, esta mujer es así, yo quiero pedirle que vaya conmigo a cenar y no sé cómo hacerlo y todo el rollo. Y yo al inicio les decía, no hombre, ponte tus pantalones y pídele, ¿no? Que vayan a comer, a cenar para que se conozcan, lo que sea. Y después, cuando yo veía que estos eran dos amigos y pues no se lanzaban, pero yo iba conociendo más a Andrea. Y finalmente uno me dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que Andrea es muy, muy acá de este nivel y yo no llego a ese nivel. Y yo me di cuenta en ese momento que yo tenía interés en Andrea y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué, amigo? Tienes razón, nunca te va a funcionar. Nunca te va a funcionar. Y al otro amigo yo le decía, no, ¿sabes qué? Que hay otras mujeres aquí. Y ya finalmente los iba moviendo en otra dirección y pues ya, o sea, la idea es que hay que abrir el camino. Hay que abrir. Pero yo, no, en seriedad, yo creo que lo que más nos llevó a estar juntos fue que los dos estábamos respondiendo al llamado de Dios y estábamos sujetándonos a lo que Dios quería, y eso nos trajo a un mismo camino. Amén, amén. Sí, yo creo que siempre es así, ¿no? Cuando Dios, cuando escucho las historias de pastores, misioneros, que Dios está usando de manera muy especial, Dios los metió en un proceso a los dos y de alguna manera uniendo sus corazones, no solamente por la atracción física, sino por el llamado, sí, por el objetivo que Dios tenía con ellos. Y bueno, yo conozco, lo que he podido conocer de Andrea, es una mujer que también ama al Señor, sí. Habla muy bien el español, se comunica, cuando estuvo con nosotros acá, esa vez en Lima, fue una bendición tenerla también.
qué alegría que los dos estén involucrados en la tarea misionera. Entonces, tuvieron 15 años en México. Sí, sí, estuvimos todo el tiempo en Guadalajara. Entramos con un equipo para empezar la primera iglesia de la Alianza en Guadalajara. Nunca habían tenido una iglesia ahí ni un misionero de la Alianza. Éramos los primeros en entrar ahí. Y Dios abrió paso ahí, fue muy bonito, fue un milagro, muchos milagros, y nació una iglesia fuerte que hoy en día son como 5 congregaciones ahí en Guadalajara. Claro, siguen muchos misioneros trabajando ahí, haciendo una obra fantástica, pero nosotros estuvimos ahí involucrados por 15 años en ese ministerio. ¿Y la iglesia en la que estás pastoreando ahora también la iniciaste o ya existía? No, esta iglesia inició aquí en el año 1980. Yo todavía estaba en Perú, joven. Pero esta es la iglesia donde mi esposa Andrea y su mamá, sus hermanos asistieron cuando esta iglesia empezó aquí. Y aquí nos casamos, Andrea y yo, y luego cuando nos fuimos a México como misioneros, esta iglesia nos apoyaron con las finanzas, con oración, todo, para que pudiéramos ir a México. Entonces, cuando terminó su periodo en México, regresaron a esa iglesia. Sí, lo que pasó es que terminamos en México. La misión quería que yo hiciera lo mismo que mi papá hizo, director de la misión en México, pero yo no sentía ese llamado. Yo dije, no, eso es mi papá, yo soy diferente, yo quiero ser pastor, yo quiero estar involucrado en la iglesia directamente. Entonces, como sentimos que no había lugar para nosotros en ese momento, empezamos a ver a otros países. Yo miré hacia Perú, pero obviamente allá habían salido todos los misioneros de Perú, pero nos estaban hablando de Uruguay y pensamos por mucho tiempo en ir a Uruguay, pero no tengo tiempo para hablar de por qué no. Pero a la misma vez, esta iglesia estaba en un punto muy débil. Habían pasado por años de conflicto, el pastor se había salido, la iglesia estaba sola y el director de nuestro distrito aquí de la Alianza me llamó y me dijo, oye Steve, no puedes tomar la iglesia por 6 meses nada más como un pastor interino y vamos a, lo más posible es que vamos a cerrar la iglesia, porque ya no está funcionando. Yo dije, pues claro, yo puedo ayudar por 6 meses, mientras que Andrea y yo encontramos la dirección que Dios tiene para nosotros, y siempre pensando regresar a Latinoamérica. Esos 6 meses aquí, Dios cambió todo, la dirección de nuestra vida, porque nos dio un amor tan profundo, tan del Señor para esta iglesia, perdón, que a mí me sorprendió, porque nunca quise yo ser pastor de una iglesia aquí en los Estados Unidos, era la pura verdad. Y Dios nos llamó claramente a quedarnos con esta iglesia. Hasta el director del distrito, cuando yo le hablé y le dije, oye, pues yo pienso que el Señor nos está llamando a quedarnos. Él me dijo, no lo hagas. Porque él dijo, no, pues este lugar está muy difícil y pues mucho conflicto, pero Dios, la gente que había causado el conflicto se habían ido y la gente que se quedó era como un rebaño sin pastor, ovejas sin pastor,
y me rompió el corazón, para decir la verdad. Y decidimos pensando quedarnos unos 5 años para ayudar a la iglesia a tomar vuelo otra vez. Y 16 años después, aquí estamos todavía. ¿En qué año empezaste el pastorado ahí? Empezamos aquí finales de 2005. 2005. Wow, Sí. wow, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Dios te ha regalado un hijo, ¿verdad? Amén. Sí, tenemos un hijo. Y ya está casado. Está casado y Así. ya soy abuelo. Ok, me vas a contar algo sobre esto porque creo que es una bendición muy linda conocer esa historia. Bueno, te cuento que también uno de mis hijos ya se casó. Sí, estamos hablando de eso. Qué lindo. Felicidades. Gracias, gracias. Y bueno, uno piensa que pierde un hijo, pero en realidad gana una hija, ¿no? No, así ha sido para nosotros también. Sí, de verdad. Así que Sí. estamos muy felices, muy emocionados. Muy bien. Yo recuerdo que cuando estuve allá en tu casa, Uh-huh. hablando acerca de esos planes que tenía tu hijo de criar o de adoptar un hijo, un niño de aquí de Perú, ¿no? Sí. De una región de necesidad, sintió en su corazón esa carga y él tuvo que venir al Perú o hacer algunos trámites o algo por el estilo que recuerdo más o menos. Eh, Tú me explicaste un poco que esos trámites no progresaron, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo se sintió tu hijo y su esposa cuando no pudieron lograr concretar esto que deseaban con tantas ansias de Sí. adoptar una niña de Perú? Yo creo que como cualquier pareja que pasa por eso o que no pueden tener hijos propios o todo esa angustia, ellos también vivieron esto porque ya tenían fotos, ya tenían en mente al pequeño y pues como pasa a veces entre gobiernos y lo que sea, no se pudo hacer en ese momento. Fue difícil como pareja, pues lágrimas y tratando de entender las preguntas que todos hacemos. Dios, ¿qué pasó? Esto es algo que queríamos hacer, pero también queríamos ser bendición a un niño y pues para mí fue tan bonito porque cuando ellos empezaron, había muchos países posibles y Perú ni estaba en el radar. Pero de repente cuando me vinieron a decir, no, pues nos han dicho que el niño va a ser de Perú. Uf, pues qué alegría para nosotros, toda la familia, ¿no? Esa conexión, yo pensé, esto es de Dios. Eh, y cuando no se dio, también fue difícil. Mi hijo Stevie lo entendió un poquito más por haber vivido años en otros países, entendiendo que los gobiernos cambian de opinión y lo que sea. Eh, pero fue un poco difícil para mi nuera en ese sentido, entenderlo, cómo pueden cambiar de opinión y qué onda, como dicen por allá, ¿no? Eh, Y sobre y todo cuando se trata pues de una familia saludable, ¿no? Bien sí, constituida, que querían bendecir a un niño, ¿no? Que no sí, tenía. y de este lado ya tuvieron que invertir mucho dinero también. Ya pagaron dinero a la organización que estaba moderando los trámites y todo. Y pues ese dinero no se regresa, o sea, es el dinero gastado y todo. Pero lo bonito es que ya en ese tiempo, de repente se embarazó mi nuera. Ahí, cuéntanos el milagro, porque yo digo que después de la tristeza, Dios entonces hace algo poderoso. Sí, sí. Y no era que ya tenían razones médicas que no podían, era que no se había dado.
o sea... No quedaba embarazada ella. Exacto, ¿no? Y ya con eso fue como que de repente se vino la sonrisa una vez más de esta bendición de tener un hijo. Entonces, Sawyers se llama el primero, él nació hace 3 años y medio. Entonces, él es todo un, un señorcito. Y el año pasado, en septiembre, nació el segundo hijo. ¡Oh, dos! Entonces tengo 2 nietos y él se llama Henry. Entonces tenemos a Sawyer y Henry. Y pues para nosotros, pues ya, mira, Antonio, esto te va a pasar también, ¿eh? Yo dije, yo no voy a ser uno de esos abuelitos locos que hablan así, chiquitito y todo, qué bonito, qué guapo. No, yo no voy a ser, yo voy a ser un abuelo de los cool, los de, no, de anteojos y de lo que sea, ¿no? No, cuando nace ese primero, Antonio, te vas a poner loco, te vas a empezar a decir cositas, qué lindo y todo, tú vas a ver, así va a ser, y así me puse también. Ese primero me captó el corazón completamente, y yo saco mi teléfono y digo, mira, tengo fotos, a todo el mundo le digo ahora. Y yo le dije a mi esposa, yo nunca voy a ser uno de esos abuelitos que anda con su teléfono, con fotos. No, pues si me toca ir a la tienda ahí con la señorita que está ahí, yo le digo, pues mira, mi nieto. Ok, gracias por la preparación. Sí. Sin duda, estoy saboreando recién la posición de suegro. Exacto. Sí. Pero todavía no tengo la de abuelo. Ya me veré. Yo imagino, yo sospecho que voy a ser un abuelito muy querendón, muy amoroso. Sí. He visto cómo hasta los más recios han caído frágiles frente a las súplicas y peticiones de los nietos, ¿no? Sí. Bueno, y al final, ¿qué recomendación tú le das a los abuelos que están en la transmisión? Porque de repente hay un consejo, alguno de ellos de repente queriendo hacer con los nietos mucho, ¿no? Y ¿cuál es el límite de los abuelos? ¿O no hay límite? Sí, en cierta forma no hay límites, pero por otro lado sí. Yo he observado que cuando los abuelos dicen, no, aquí en nuestra casa las reglas son diferentes, si tus papis dicen, no puedes comer azúcar, aquí sí puedes comer azúcar. Mira, eso nosotros tratamos de respetar las reglas de mi hijo y de mi nuera. Respetamos casi fielmente, y ya lo he dicho en público, que de vez en cuando, ¿no? El abuelito sí sale con... Consciente. Sí, pero tratamos de mantener esas reglas de la casa de mi hijo, de su forma de criar a sus hijos. Lo respetamos y queremos apoyarlo. Yo creo que eso es muy importante para abuelos, que no queremos meternos entre hijo y padres, y que el hijo diga a su papá, pero mi abuelo dice que está bien, ¿no? Entonces yo y Andrea tratamos mucho de respetar eso. Pero por otro lado, el cariño, el amor, la conexión que uno tiene como abuelo es muy especial, ¿no? Y yo quiero que mis nietos sepan, mira, hay un querido amigo mío que es director de la escuela de oración, Fred Hartley.
Claro. Él tiene, no sé cómo, tendrá como 14 nietos, no sé, tiene muchos. Y él pone en su Facebook de vez en cuando una foto con sus nietos y tiene ahí que dicen, le llaman, Papa, es lo que a mí me llama también Papa. Y dicen, podemos ir a tal lugar y él siempre pone, la respuesta es siempre sí, sí. O sea, que te voy a dar tiempo siempre a mi nieto y tratamos de hacer eso también, de dar tiempo, porque hay veces que tenemos planes en el fin de semana y de repente mi hijo me llama y me dice, oye, ¿no te gustaría tomar tiempo con tus nietos, con los nietos? Y siempre decimos sí, sí. O sea, ponemos a un lado tal vez algo que pensábamos hacer porque queremos estar con ellos. Yo creo que eso es un lindo papel de un abuelo, de abuelos, porque realmente estamos dándoles, hay una conexión, un vínculo muy importante ahí y que ellos pueden ver en nuestras vidas el amor hacia el Señor, el amor que tenemos en pareja, porque en nuestro mundo no van a ver mucho de eso, pero lo deben de ver en la familia, ¿no? Entonces, han pasado cosas tan lindas con nuestros nietos, eh, eh, una bendición tan grande, la verdad. Wow, qué lindo, qué lindo. Me has inspirado, mientras te he escuchado me has inspirado, así que te agradezco mucho por eso, ¿no? Yo creo que muchos de los que son abuelos y están ahora mismo escuchando esta transmisión, creo que los ha dejado pensando o tal vez sabiendo lo que tienen que hacer, ¿no? Qué Sí, bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, pero no dejas de ser pastor porque sigues trabajando para eh, criar a las ovejas espirituales, aunque también tienes ovejas de verdad, cuatro ¿no? patas. De Sí, cuatro patas. Yo he contado la historia de cuando ah, eh, las ovejitas, tú las llamabas o tocando un balde y todas venían juntitas y se iban para allá y para acá, sí, pero en el otro lado habían otras ovejas con el hocico negro, más grandes, más apartados, y yo te pregunté por qué razón esas ovejas están separadas. Dice, porque eso te cabecean, eso te golpean. Y digo, pero ¿por qué? Porque son los machos, y yo decía, igualito a mi iglesia, decía, igualito a mi iglesia. Los sí, machos, los hombres siempre son como más toscos, más recios, ¿no? sí, 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 así es. Y, Eh, y se parecen tus ovejas de cuatro patas a tus ovejas de dos. sí, claro, mira, hay muchas cosas que voy aprendiendo cada día y puedo aplicar al pastorado con lo que aprendo de las ovejas de cuatro patas. La pura verdad es muy similar en muchas cosas. Entonces, sí, una de las cosas que hemos visto que mucha gente quiere saber de las historias de las ovejas, pero ya cuando empiezo a contar algunas historias no les gusta, porque se ven a sí mismo en la historia, ¿no? Como por ejemplo, la primera lección que aprendí es que tomas el balde con la comida y lo tocas así, ta, 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 porque tiene comida ahí que vas a poner y las ovejas vienen corriendo, como tú viste, ¿no? Corren y tú les das comida, pero el pastor los está observando y los que no corren con los demás a comer están enfermos. Si vienen lentos o peor, si se quedan sin venir a comer, es que están enfermos, no hay otra cosa. No hay otra razón, no es que les dio flojera o que no tienen hambre. Con las ovejas de cuatro patas, si tú tocas y no vienen corriendo,
de inmediato tienes que ir y tratarles porque están enfermos y pueden estar enfermos hasta la muerte si no vienen a comer. Entonces esa fue la primera lección en la iglesia. Me decían, pastor, dinos una historia de tus ovejas. Y yo les resistía por un tiempo y finalmente un domingo dije, ok, les voy a dar la primera lección, básica lección que se aprende un pastor de ovejas de 4 patas. Y les dije lo que acaba de contar. Y eso está muy... Todos se quedaron mirándome así como que no nos gustó la historia. Porque yo les dije, sí, si no comen la palabra de Dios, están enfermos. Si Qué no comen. tremendo, qué tremendo. Mira que cuando estábamos en los cultos presenciales, yo tenía ovejas que llegaban al final del culto. Entonces, naturalmente puedo interpretar que tal vez estaban necesitando salud espiritual, ¿no? Sí. Y hay ovejitas que no corren a la transmisión en vivo también de los domingos que hacemos por la mañana y por la noche. Entonces, estoy interpretando de que algunos de ellos tal vez necesitan fortaleza espiritual. Sí, lo que yo aprendí es como pastor, yo tenía de 4 patas, tengo que ir con ellos y tengo que ver qué es lo que te pasa, por qué estás mal, qué tenía que checar los ojos, aquí se puede ver si están débil, temperatura, checar todo, a lo mejor sus patitas no están bien, no sé por qué, pero no sé qué podría ser una lista larga de necesidades, pero yo tenía que ir con ellos y darles medicamento, ayudarles porque si no se mueren. Y yo creo que espiritualmente es lo mismo, que la gente anda espiritualmente enfermo y necesitan un médico espiritual, alguien que venga con ellos y les diga, ok, te voy a ofrecer esto para ayudarte, pero el problema con los humanos, con las ovejas de 4 patas, yo les abro la boca y lo meto, ¿no? El medicamento. Eso no puedes hacer con la gente de la iglesia. Como pastores ofrecemos y decimos, esto te va a ayudar, esto es lo que necesitas. Pero si la persona te dice, no, no, gracias, Qué pues tremendo, no, ahí se queda, ¿no? qué tremendo, qué tremendo. Me gustó eso, me gustó. Cuando la gente no corre a comer la palabra de Dios es porque está enfermo. Y hay que Sí, buscarlos, hay que ayudarlos, hay que hay que buscar ayudarlos. de que se recuperen. Y creo que eso sí es importante, ¿no? No estoy tan mal entonces, porque yo cada vez que entrego los reportes de la transmisión, porque en Facebook sale, pues, ¿no? ¿Quién Sí, participó? Sobre todo si hicieron un comentario y les digo, llamen a sus ministros que no entraron al culto, llamen a sus líderes, llamen a sus ovejas, averigüen qué pasó, por qué no entraron al culto, por qué no escucharon la palabra, por qué razón. Entonces, no estoy tan mal, creo que es correcto no, no, siempre preguntar por qué la ovejita no vino a comer, ¿no? ¿Por qué sí. la ovejita no vino a recibir la palabra del Señor? Uh-huh. Qué interesante. Sí, yo pienso, Antonio, especialmente en este tiempo de COVID, tú y yo estábamos hablando antes de que ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que hay personas que fácilmente se pueden poner atrás, ¿no? Y decir, pero tenemos que invitarles y buscarles. Yo también he hecho lo mismo, Antonio, con mis líderes. Ellos tienen una lista de personas y deben de llamarles y conectarse, cómo están, qué podemos hacer para ayudarles y todo eso, porque la gente fácilmente se desconecta y no tan fácilmente se conecta una vez más con lo que más necesitamos en estos tiempos, es a Dios, es a la palabra, es lo que más necesitamos. Amén, amén. ¿Puedes recordar, para ir cerrando ya este tiempo, alguna dificultad grande? Bueno, la pandemia ha sido una, ¿no? Pero alguna dificultad, digamos, que en algún momento
te quitó el deseo de continuar esta labor pastoral que a veces no es tan gratificante, ¿no? A veces es difícil. Yo he vivido esos momentos en los que me he puesto de rodillas y en lágrimas le he dicho a Dios, Señor, si tú me llamaste a esto, dame la fortaleza para continuar, ¿no? Porque no tengo ganas de continuar, no tengo el deseo de seguir haciendo esto. Pero al mismo tiempo, como dice el profeta Jeremías, hay una llama ardiendo dentro de mí que la trato de resistir y no puedo, ¿no? ¿Has vivido un momento así en tu vida ministerial, pastoral? Sí, estoy recordando, Antonio, que cuando estábamos como misioneros en México, hubo una situación muy fuerte ahí. Para ser transparente, fue pues un problema entre los misioneros, conflicto. Yo estaba en las afueras, pero para tratar de ayudar me metí a todo full, como dicen, ¿no? Yo me metí porque pensaba yo que haciendo eso yo podía atraer a la gente para hablar. En fin, lo que pasó es que yo salí dañado de eso porque las cosas se malinterpretaron por los líderes a un nivel muy alto en la alianza. De repente las cosas se vinieron contra mí. Fue un ataque realmente de mis líderes contra mí. Y me hizo mucho daño a Andrea también. Yo recuerdo el día en que un líder estaba en nuestra casa, nos platicó el resultado de todo esto y se fue de la casa y nos quedamos Andrea y yo en la mesa llorando, para ser honesto, llorando. Y cuando terminamos eso, yo la miré y le dije, Andrea, pues ya se terminó mi ministerio, ya. ¿Cómo puedo yo ministrar con estos líderes mexicanos cuando mi líder me ha dicho que yo soy esto y que yo he hecho esto? Y que no era verdad, no era la verdad, pero había llegado a creerlo. Y como que yo me sentí ya. Tratamos de orar y ni sentíamos que Dios escuchaba nuestras oraciones, aunque sabemos que sí nos escucha, pero no lo sentíamos. Pasamos por días muy difíciles y yo finalmente le dije a Andrea, esto fue como en marzo, le dije, para junio, si esto no se resuelve, nos vamos de México y yo no sé a dónde nos vamos, no sé qué vamos a hacer, porque yo no veía en mi mente una solución. Entonces, en esas fechas me llamaron unos misioneros de Perú, me invitaron a venir a celebrar los 40 años de mis papis en Perú. Perdón. Yo me fui de sorpresa para visitar. Mis papás no sabían que yo llegaba. La conferencia se hizo en Huampaní y yo llegué de sorpresa ahí. Unos hermanos de la iglesia de Monterrico me recibieron en el aeropuerto y me llevaron hasta allá. Y pues la gran sorpresa para mis papis, que ahí aparece su hijo para celebrar ese momento muy bonito. Lo que yo no sabía es que en el día siguiente le tocaba a mi mami salir a los Estados Unidos para estar enseñando en unas iglesias allá sobre las misiones. Y entonces yo planeaba quedarme unos 2-3 días y esos 2-3 días era nada más con mi papá. Y yo le conté a mi papá todo lo que me había pasado y él nunca me dijo, tú tienes la razón, Stevie, tú estás en lo correcto, ellos están mal. Nunca me dijo eso. Nada más me escuchó y ya me dijo, mira, te voy a hacer algo. Tú dime el restaurante que quieres y nos vamos todos los días. Yo te llevo y yo lo pago. Yo feliz de la vida, le dije, chifa esto, todo. Comida, okay.
toda la comida peruana y fuimos a comer. Un día de eso yo todavía estaba con todo esto encima y yo hablando con mi papá, él escuchándome. Estábamos en un chifa en Miraflores y comiendo, y de repente saliendo de ahí fuimos a unas cuadras y llegamos al hospital donde yo nací. Y mi papá me dijo, vente, quiero enseñarte algo. Y yo dije, ¿qué está pasando con mi papá? Se está perdiendo. ¿Por qué me está llevando a un hospital? Y entramos por la parte nueva y me dijo, mira lo que han hecho. Y de repente nos encontramos en un pasillo de la parte antigua. El pasillo estaba vacío, no había nadie. Y pasamos ahí y llegamos a una ventana así, y estaba cubierta la ventana, pero ahí en el pasillo nos pusimos enfrente de la ventana y yo en eso dije, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Por qué estamos aquí? Y puso su mano en mis hombros, me abrazó y me dijo, Steve, aquí te conocí por primera vez. Y yo todavía no me caía el 20, dije, ¿de qué estás hablando? Él me dijo, no, en aquellos tiempos los papás no entraban cuando nacía un bebé. Ya nacía el bebé y lo ponían ahí en el cunero, y había una ventana y abrían para que el papá venía para ver y señalaban, aquí está tu hijo. Y él me dijo, aquí te vi por primera vez. Y yo de repente me dije, esto es un momento que nunca voy a olvidar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sepas que yo te amo, Dios te ama, Dios tiene su mano sobre ti, Dios no te ha olvidado, Él conoce todo sobre ti, y yo nada más quiero decirte como tu papá, que aún esto va a estar bien, está en manos de tu Padre Celestial, y quiero decirte que yo te amo. Amén. Y nos fuimos caminando de ahí, ahí en ese hospital en Lima, y eso cambió todo para mí. O sea, todavía estaba el problema, pero en mi corazón me cambió, y ya empezamos a caminar y mira, no lo vas a creer, pero en junio de ese año, los líderes nacionales de Guadalajara me escribieron la carta más bonita, todavía tengo la carta, y nos dijeron a Andrea y a mí, queremos que ustedes sean nuestro pastor, y estas son las razones, porque ustedes son así, han demostrado esto, ustedes esto, por eso queremos, y lo enviaron al liderazgo de la alianza, a los líderes, y nos transformó todo, hasta el punto de que el líder que había estado en nuestra casa me llamó y me dijo, Esteban, estuve equivocado, estuve mal, perdóname, quiero apoyarte en esto. Entonces, sí, fue un momento de lo más bajo de mi vida ministerial, pero en ese momento sentí el abrazo de mi Padre Celestial por medio de mi Padre terrenal. Fue algo muy bonito para mí. Wow. Y como dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo amor, toda preocupación, toda amargura, porque el amor cubre multitud de faltas también, ¿no? Sí. Qué tremendo. Gloria a Dios por tu papá, ¿no? Que supo manejar la situación para poder guiarte al recurso más poderoso y más grandioso que todos necesitamos para resistir en tiempos de adversidad. Amén, amén. El amor de Dios. Amén. Bueno, Steve, solo una cosa más. Sí. De toda esa pasión misionera, que de alguna manera lo estás desarrollando de otra manera, de otra forma,
te llevó a volver al Perú para apoyarnos en la Escuela de Entrenamiento Misionero, en Edén, ¿no? Sí, Y amén. ¿qué te pareció la escuela, los años que estuviste con nosotros? No, fantástico, Antonio, el ministerio que están llevando a cabo. No, nunca he visto algo igual, similar, y un impacto muy grande. Fue tanto que, bueno, esa primera vez, André y yo llevamos 3 chavos de nuestra iglesia, no sé si recuerdas, Claro, claro. y uno de esos, el joven, Jonathan, está sirviendo al Señor ahora como pastor. Entonces tuvo mucho impacto ese tiempo en Edén, en su vida. Y las otras dos, las mujeres, siguen amando al Señor y apoyando a las iglesias. Pues un impacto muy grande. Y ese primer año todavía estábamos allá en Chosica, Sí. en esa zona. Y ese año precisamente nos llevaste al campamento para mostrarnos lo que habían empezado a construir. Sí. Y luego, no creo que no regresé el siguiente año, pero el año después, creo, hemos estado 3 o 4 veces he estado, Sí, creo que sí, tres por lo veces. menos 3. Sí, mínimo tres. No, no, Más, son 4. Puede cuatro. ser que son 4 ya, pero en fin, pero para ver cómo ha crecido y el impacto que ha tenido, yo creo que es un ministerio que tienen que seguir. Y como lo hicimos el año pasado, bueno, me involucré el año pasado cuando lo hicimos por Zoom y fue muy bonito ser parte de eso también. Qué Sí. bendición. Pues hay No, que, hay que seguirle. sí, a ti te recuerdan mucho. Inclusive acá un comentario dice, el pastor Escarro, el mejor de en las plenarias, dice. Eso, tenemos porra ahí. Ay, yes, yes. Hay gente que se acuerda de ti, que te aprecia mucho. Y bueno, para mí la bendición más grande es haberme encontrado con personas como tú. Eh, Amén. la amistad no basta solamente sonreír juntos, ¿no? Contarnos chistes o buenas experiencias, sino soñar juntos, correr juntos en planes espirituales, en visiones de Dios. Y Ujú, en estos años que hemos estado juntos, hemos estado sembrando en la nueva generación. Y te ujú. agradezco mucho por eso, ¿no? Te agradezco mucho que sigas conectado con nosotros, principalmente en la Escuela de Entrenamiento Misionero. Pues gracias, Antonio, también para nosotros. Perdón, tengo alergia aquí en esta etapa del año, hay mucho, pero también yo he dicho a mis líderes aquí que tú has sido has tenido un impacto en nuestra vida, en el liderazgo que tú demuestras en la iglesia, la visión. Cuando hablo de visión, siempre hablo de Antonio, porque eres hombre de visión y me has enseñado también a mí muchas cosas en eso, me has retado sin saberlo tal vez, para seguir en la obra y no solamente seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, pero pensar en lo que Dios quiere más allá, ¿no? Y pensar fuera del cuadro, para decirlo así. Entonces, gracias por esa amistad y pues yo sé que no he llegado a Perú en 2 o 3 años y ya siento la necesidad, entonces, a ver cuando Dios permite, con todo esto que hemos estado viviendo, pues estaremos ahí una vez más con ustedes. Claro que sí, para que siga siendo de bendición. Tú has sido, y tengo que dar testimonio de esto, un confidente también. Yo te he compartido Sí, de mis victorias, mis luchas, mis momentos de crisis, y tú has sido un buen amigo que has amén. sabido escuchar, que has sabido acompañarme. Así que nos hemos bendecido mutuamente, ¿no? Y Amén. también tuve la bendición de llegar a tu iglesia, Sí, conocer a la iglesia, prediqué allí
Me encantó mucho esa experiencia. Tú eras el traductor también, así que Ajá. fue fantástico, fue fantástico. Sí, la gente de la iglesia lo recuerda, Antonio. Dice, ¿cuándo va a venir ese pastor peruano otra vez? A ver. Algún día, amigo, algún día. Bueno, llegamos al final, Steve. El tiempo ha pasado rápido y yo me he quedado con varias preguntas aquí en la mente, en el corazón, pero tiene que haber una segunda parte donde Eso, vamos a seguir hablando. eso. Tus palabras finales antes de que podamos orar juntos para la Iglesia Alianza de Codo Norte Callao, los pastores, los líderes que te están viendo ahora por la transmisión de Facebook y YouTube. Sí. Bueno, como dicen por ahí, ¿no? Ánimo, muchachos, ánimo. La verdad, como dije al inicio, hemos estado orando mucho por ustedes. Sabemos que esta pandemia les ha afectado muy fuerte, más fuerte que nos ha tocado aquí. Claro, hemos tenido impacto, pero no como ustedes. Y el corazón quebrantado cuando escuchamos que hermanos han pasado, eh, han fallecido. Eso ha sido difícil, pero quiero animarles que en medio de esto Dios todavía está a cargo, todavía está en control, todavía es el mismo Rey que siempre. Él no se ha hecho más chiquito, Él es grande y poderoso y que siempre está con nosotros, el Dios que siempre está con nosotros. Leyendo los salmos encuentro que el rey David en un salmo decía, Dios, ¿dónde estás? No, me siento tan solo. ¿Por qué me has dejado así? Y al final del salmo lo encontramos alabando al Señor. Y eso me encanta, que la Biblia es real, un libro real, que habla de que hay momentos en que sentimos que ¿dónde estás, Dios? Pero quiero decirles que al final del Salmo siempre existe, pero tú eres Dios, pero tú eres Dios. Y quiero decirles que nuestro Dios no ha cambiado de opinión, ama a la iglesia de Lima, de Cono Norte, de Callao, y está con ustedes, y nosotros estamos orando para que pasemos todos este tiempo y salgamos con victoria, que Dios va a hacer aún más para su gloria, para avanzar su reino en medio de nosotros. Entonces, ánimo, muchachos, ánimo. Gracias, muchas gracias, Steve. ¿Te puedo pedir una cosa más? Que puedas Sí, orar por mi vida, mi familia, la iglesia también, con todo su liderazgo y los miembros. Y yo voy a claro hacer que lo mismo por ti. ¿Ok? ok. Empiezas tú. Señor, gracias por este tiempo tan lindo que hemos podido estar juntos. Aún con la distancia sentimos ese vínculo de amor que viene de ti, Señor. Es un regalo de ti y lo disfrutamos como tus hijos. Ahora, Señor, quisiera levantar delante de tu trono una vez más, primero a mi amigo Antonio, su esposa Romy, sus hijos, especialmente ahora que uno se ha casado y ahora tiene una hija. Señor, que tú bendices a esta familia de una manera extraordinaria. Señor, sigue por favor protegiéndoles y dándoles salud para que puedan ministrar a la iglesia, a la familia, al pueblo que has dado a ellos. Señor, también te pedimos por toda la iglesia de Cono Norte Callao. Conozco a muchos de estos líderes tan preciosos, cada persona que es parte de esta familia, Señor. Levanta al rostro de cada uno con tu mano como Padre, que tú abraces a cada uno para que puedan conocer que tú estás muy cerca, que tú estás con ellos, que tú no abandonas, que tú no das la espalda, que tú eres un Dios de amor profundo, de misericordia, de compasión, de cercanía.
tú eres un Dios que está con nosotros. Entonces te pido, Señor, que esta iglesia preciosa conozca estas realidades de ti y que tú des a esta iglesia esa capacidad de seguir adelante en medio de esta tormenta, viendo que tú eres nuestro líder, nuestro Dios, nuestro Rey. Te pido esto en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Padre, quiero unirme a la oración de mi hermano y amigo Steve para que tú bendigas su vida también, su matrimonio, su ministerio, los sueños que tú has puesto en su corazón. Bendice la iglesia que está pastoreando ahora, Señor. Que tu gracia, que tu gloria, Señor, siga manifestándose con poder. Usa, Señor, la vida de tu siervo para que tu palabra siga siendo predicada, siendo enseñada para edificación de tu iglesia, Señor. Y desde ese lugar en Georgia hasta los Estados Unidos y el mundo entero, Señor, con esa pasión y esa visión misionera, úsalos y conviértelos en canal de bendición. Gracias por todo lo que hasta ahora has hecho y por todo lo que harás, Señor. Porque confiamos y creemos que tu gloria postrera ha de ser mayor que la primera. Amén. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Steve, qué alegría, qué hermoso tiempo hemos pasado juntos. Y vamos a despedirnos de la transmisión, ¿te parece? Nos despedimos de la transmisión. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias por su tiempo. Que estén bien.